Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Aquí estamos nuevamente. Alhamdulillah, estamos en el día 28 del Ramadán. Subhanallah, pasa muy rápido el ayuno. Bueno, quiero comenzar explicando, inshallah, hacer algunos puntos importantes de la decepción del Shaitán, del capítulo 6, cómo el Shaitán se mete a la Umma. De acuerdo a Ibn Jawzi, el gran escolar Hanbali del siglo XII de Bagdad, nos narra que pues él ve como dos cuestiones muy importantes cuando se trata del credo de los musulmanes. Él ve dos pilares, dos cuestiones donde el Shaitán ataca a los musulmanes respecto a sus creencias. Dice, primero, se mete con lo que se llama el taklid. O sea, esto es Ibn Jawzi hablando hace más de 900 años. Dice, primero, el Shaitán se mete por medio del taklid. ¿Cuál es el taklid? A ver, déjales explico. O sea, Ibn Jawzi dice que hay dos pilares por donde el Shaitán se mete. Dos pilares por donde se mete el Shaitán. Uno es el taklid y otro es por el kalam. O sea, específicamente dice el taklid o al kalam. Son las dos puertas más grandes por donde se mete el Shaitán y hace talbiz el Shaitán sobre la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. La ilaha illallah. ¿Qué son? El taklid y el taklid y ¿y cuál? El taklid y cuál? Bueno, salam alaikum, perdón. Entonces el taklid y el kalam. El Shaitán se mete al credo del creyente, donde empiezan a formar las sectas y donde empieza a desvanecer la fe y donde pierde el imán el musulmán, donde el Shaitán se mete así, taladra y lo molesta y le destruye su imán por dos puertas. Y yo confirmo lo que dice Ibn Jawzi. Definitivamente, al estudiar la historia de los musulmanes, el desarrollo teológico y todo, efectivamente, él le pega al clavo, ¡pum!, justo donde debe de ser. O sea que hay dos. Dice, Iblis ha engañado a los miembros de esta nación por dos formas. Uno, por el seguimiento ciego, el taklid. Y dos,
el meterse a cuestiones que la gente no entiende bien, que son confusas, y luego lo va explicando, o sea, se refiere al kalam. A ver, yo voy a dar un preámbulo ahorita explicando esos dos puntos. El taklid es seguir ciegamente a alguien. Sabemos que el gran problema de la yahelía de los árabes, el gran problema de los Quraysh, era su argumento que decían: nosotros seguimos lo que seguían nuestros ancestros. Y este es evidentemente, o sea, les puedo decir que después de 30 años, evidentemente, lo que he visto en centenares de mezquitas, en centenares de comunidades, el gran problema es el taklid, el seguimiento, o sea, imitar a la gente que está a tu alrededor, ¿no? O sea, llegan a una mezquita, ven algo, escuchan algo y ahí van como pericos y repiten y no buscan los cimientos. O sea, no, eso no es. Ese es el taklid, el seguimiento ciego. Por ahí entra el shaitán. O sea, que empiezan a seguir. Y Alá nos dice en el Corán: si siguieran a la mayoría de la gente, seguramente se desviarían del camino. El taklid. No se trata aquí de seguir ciegamente, ¿no? Y ya es como que un fundamento entre muchos musulmanes que te dicen que tienes que seguir, tienes que hacer taklid, te obligan a hacer taklid, seguimiento ciego. No voy a entrar a detalles, pero nomás les estoy diciendo, ojo con el taklid. O sea, ¿a quién debemos de seguir? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Okay? Entonces él empieza explicando aquí el capítulo 6, que es, ya está hablando de la umma. O sea, estamos a mitad del libro y ya se mete ahora sí a cuestiones de la umma, dice. O sea, estuvo todo lo anterior, pero ahora ya se mete, ¿cómo se mete a la umma? Y dice por medio de dos cosas: por medio del taklid y por medio de el kalam. Ahora, respecto a por medio del kalam, dice: así como Iblis fue capaz de engañar a la gente común en hacer taklid, porque dice, bueno, pues yo mejor hago taklid, nomás sigo a fulán y qué fácil. También fue capaz de engañar a la gente de inteligente. Y lo hizo de la mejor forma. Engañó a algunos para que no hicieran taklid y los invitó a que se enfocaran en cuestiones intangibles, como todas las cuestiones de la filosofía griega y toda la gente del kalam. Aquí dice, porque tiene como, o sea, aquí para concluir este tema, o sea, ese prefacio al tema, por decir, Ibn Jawzi dice la siguiente frase: así como los encarriló para que rechazaran la imitación y se metieran a las ciencias del kalam, pensando que esto los removería de los rangos de aquellos del taklid. Entonces realmente estamos entre dos extremos: el seguimiento ciego y el sobrerazonamiento. ¿Y cuál es el término medio? Pues apegarse al Corán y a la Sunna. Apegarse tal cual a lo que dice el Corán y la Sunna. Aquí nomás estoy subrayando algunos puntos, ¿no? Porque es mucho lo que escribió sobre el tema. El Imam Shafi dice, aquí cita el Imam Shafi, dice: sería mejor que un siervo cometiera todo tipo de pecados, excepto el shirk, que se
a que se metiera al kalam. O sea, sería, dice Imam Shafi, es mejor que se metiera a todo tipo de pecados a que se metiera al kalam. Esto es lo que dice el Imam Shafi. También dijo, en otra ocasión dice, si escuchan a alguien decir cosas como el nombre es lo mismo que aquella cosa que se nombró, o sea, un tipo de argumento de la retórica, ¿no? Y de la lógica, ¿no? Si escuchan a alguien decir el nombre es lo mismo de aquello que se nombró, entonces atestiguen que esa persona ya no tiene religión, o sea, ya se nos fue. Es como el famoso dicho de Hassan al-Basri, que llegó, no me acuerdo cómo va la letra específicamente, pero llegó a su círculo y empezó a decir, un fulán que entró a su círculo de estudio y empezó a hacerle preguntas, y empezó a preguntar cosas que no se deberían de preguntar en Akida, sobre cómo Alá hace esto y el Hassan al-Basri se enfadó y dijo, le dice, ve y busca tu religión, ¿no? O sea, ve y busca tu religión. O sea, lo corrió de su círculo de estudio, le dijo, ve y búscate la religión. O sea, busca tu religión nuevamente y luego ven, ¿no? O sea, lo vio perdidísimo, ¿no? O sea, no dijo, estás perdido, dice, ve y busca tu religión. Y luego hablamos, subhanallah. Luego aquí empieza a explicar Ibn Jawzi un poco de lo que ya hemos hablado bastante, ¿no? O sea, se empieza a hablar de cómo los fue engañando, de que primero dice, ¿cómo? Aquí pregunta, mira. O sea, cita al Imam Shafi. Luego cita al Imam Ahmed bin Hanbal, que dice, una persona del kalam nunca será exitosa. La gente del kalam, o sea, de la retórica, la gente de la retórica aristotélica, de la lógica, del trivio. O sea, en esa época estaba, y aquí pues ahorita ya permeó en el pensamiento occidental, ¿no? Tremendamente. Pero sí logramos en el occidente separar un poco la metafísica de la ciencia, que fue un plus. Ahmed bin Hanbal decía, una persona del kalam nunca será exitosa. La gente del kalam no tiene religión. ¿Ok? Luego dice el imam al-Jawzi, Ibn al-Jawzi dice, ¿cómo puede el kalam no ser condenado? Si ha llevado a los mutasil a creer que Alá solo sabía de las generalidades y no de los detalles. O sea, ahí empezó el argumento de los filósofos y de ahí empezaron a decir, ¿no? O sea, ahí hay muchos argumentos, ahí empezó el rollo, ¿eh? O sea, es un argumento, subhanallah, y es muy profundo. Ibn Jawzi al percatar eso muy bien, porque Ibn Taymiyyah aborda este tema muy claramente. Luego aquí menciona Ali al-Jubay. Ali al-Jubay fue el maestro de Abu Hassan al-Ash'ari. Fue su padrastro, de hecho. Pero aquí lo menciona, dice Abu Ali al-Jubay, Abu Hashem y varios de sus seguidores de Basra decían que la no existencia es algo con una esencia y atributos, y que Alá no tiene la habilidad de crear nada, solo puede traer cosas de la no existencia, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo, o sea, a lo que llega, ¿no? Y da muchos ejemplos, ¿no? De sus argumentos que dices, ¿qué? O sea, ¿qué te fumaste, ¿no? Y así, hoy tenemos muchísimos de esos, ¿eh? Muchos en la gente del kalam.
O sea, sí es bien importante, mira, hermanos y hermanas, es bien importante que estudiemos nuestro día, que seamos firmes sobre la Sunna, que conozcamos, que tengamos un criterio amplio y sabemos primero cuál es nuestra base y que estemos firmes sobre una base sólida. Luego que estemos firmes sobre esta base sólida, bien fundamentada, luego podemos empezar a invitar a otros al Islam de una forma más sostenible, ¿no? Tenemos que pensar bien en eso. Primero en tener bien nuestra creencia. O sea, no debemos hacer, o sea, aquí está hablando claramente de los problemas del taklid y los problemas del sobrerazonamiento, de meter el trivium, la retórica, todos estos argumentos lógicos, filosóficos que han inventado los musulmanes a través de los años por la influencia de la filosofía griega y han formado una serie de credos, porque ahí empezó todo el problema. Se empiezan a formular ideas y a introducir cosas nuevas a la religión. Ese fue el gran problema. Pero, y luego empieza, ahí dice, el capítulo 6 enfatiza esto, ¿no? Que pues estas son las dos grandes puertas por donde empieza. Luego cita interesantemente, o sea, dice muchas cosas, me estoy brincando aquí varias cosas, pero cita aquí a Ibn al-Juwayni, al hijo de al-Juwayni, del gran escolar de Nisapur, maestro de al-Ghazali. Él le decía a sus compañeros, porque Ibn al-Juwayni abandonó todas estas cosas del Kalam por completo, se volvió enemigo de la gente del Kalam. Y él decía, oh amigos, no se metan a cosas del Kalam. Si yo hubiera sabido del Kalam, a lo que el Kalam me llevaba, nunca hubiera perdido el tiempo con el Kalam. ¿No? Dice uno de sus compañeros, dice, yo les aseguro que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam murieron sin saber del Jawhar y del Arad, o sea, terminología del Kalam, la esencia y los atributos, ¿no? O sea, todos estos argumentos de la gente del Kalam, de los Mutazila. Por eso es que negaban los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, los Mutazila. Entonces, si quieren ser como los Sahaba, quieren apegarse a ese camino, pues regresen. O sea, es ilógico. O sea, yo veo, por ejemplo, agarras libros. O sea, voy a dar un ejemplo claro, ¿no? El famoso Tabligh Jamaat. Que mashallah los ves disque actuando como sahabas y te dicen todos los sahabas. Y luego ves sus libros y están llenos de argumentos de la gente del Kalam, de cosas del Kalam. Y ahí es donde dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que digan que están invitando hacia el camino de los sahaba, ¿no? Porque así pareciera, pero y se fijan en los detalles de los detalles, cuando pues los sahaba no eran necesariamente así, que es otro punto, pero y tienen muchas innovaciones, pero pues a lo que invitan, si empiezas a ver sus libros, pues tienen muchísimas cosas del Kalam y del Ilham y de muchas cosas que no tienen nada que ver con el entendimiento sencillo de las primeras generaciones. Entonces, antes de meternos a dawa y de querer llenar las mezquitas y de contar los números y de juntar todas las filas y creernos que todo va de color de rosa y basarnos en un Islam que pues que no tiene fundamentos en el imán, pues primero habría que estudiar bien. Y es cosa sencilla. Seguir el Islam como es cosa sencilla. Los que se la complican son aquellos que hacen taklid, siguen ciegamente
a fulán, porque luego ahí es donde hay todas las diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque pues estos siguen ciegamente a esos, y estos siguen ciegamente a estos, y estos siguen ciegamente a ellos, y estos siguen ciegamente a aquellos, y nadie sigue ciegamente al profeta sallallahu alaihi wasallam, el Corán y la Sunna. Por eso hay diferencias. No hay ninguna otra razón. O sea, le repito, las diferencias entre los musulmanes es porque este grupo sigue ciegamente a aquellos, estos siguen ciegamente a aquellos, ellos siguen ciegamente a aquellos, ellos siguen ciegamente a aquellos, y prácticamente muy pocos siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aparte, pues como dice Ibn Jauzi, están aquellos que siguen su lógica, o sea, porque es la misma metodología, el shaitán les llega por la misma, entonces añaden sus argumentos y ponen sus cuestiones lógicas y agarran confianza porque ven gente del Kalam con sus argumentos y como que la añaden y la añaden y la añaden y llegan al punto como los Coraniún hoy. Y bueno, aquí se mete, hace un análisis y es interesante, se mete en la cuestión histórica. Ese capítulo, el capítulo 6 está interesante, está largo, pero sí se mete al análisis de la gente del Kalam. Y estoy tratando de encontrar aquí una parte. Luego tienes el programa de los Jawarech. Y ahí mete también el Jawarech, es otra cosa. Ya hemos hablado un poco de los Jawarech, los libros que hemos leído de la Akida. Hemos mencionado bastante de los Jawarech, inshallah. Hay que hacer rewind un poco. Se mete a la Batinilla, a diferentes grupos de los Shias. Hay que hacer una plática específica de los Shia y cómo empezaron a desarrollarse los Shia. Y bueno, y el capítulo 7, voy a dar unos pequeños highlights sobre el capítulo 7, más algunos puntos. A ver, llevamos 20 minutos. Porque recuerden, ya mañana ya queda poco tiempo, entonces nomás estoy pasando el libro rapidísimo. Quizá, ojalá y abriéndoles el apetito para que lo lean ustedes. Pero, pues, el capítulo 6 prácticamente, ya vimos todos los capítulos, hasta el capítulo 6. El capítulo 6, como les repito, hace énfasis Ibn Jauzi, y esto hace casi 1000 años, ¿no? O sea, hace 900 años, hace énfasis en que el shaitán se mete por dos puertas a los musulmanes, y dedicó todo esto, dice que se mete por medio con la gente común, se mete por medio del taklid, el seguimiento ciego, seguir ciegamente, ¿ok? El seguimiento ciego, el taklid, y se mete a la gente, el shaitán hace talbis iblis, los engaña por medio de el razonamiento, ¿no? Y se refiere específicamente, y él se refiere, pues escribe todo el capítulo, más de 30 páginas, sobre la gente del kalam, la gente de la retórica, la gente de la lógica, cómo se influyó la filosofía griega y todos estos argumentos que ya les mencioné. Entonces eso es capítulo 6. Ahora capítulo 7 se mete, y este capítulo es muy interesante porque se mete a estudiar cómo se mete con los ulema, cómo el shaitán se mete con los ulema.
Luego menciona, dice, el Iblis tiene muchas técnicas en engañar a la gente. A veces sigue cosas muy evidentes, simplemente haciendo que caigan sus nafs, sus deseos. Pero a veces es más sutil. Y con los escolares es muy sutil. Voy a mencionar algunas metodologías, como esto lo dice Ibn Jauzi, cómo el Iblis se mete. Y dice, y Allah es nuestro protector. ¿Por qué? Pues él era de los escolares, ¿no? Subhanallah, ¿no? Entonces, ¿cómo se mete con los recitadores del Corán? Con los Qurra. Hassan al-Basri decía, el Corán, o sea, dice varias cosas, yo nomás estoy subrayando algunos puntos para que... Dice, Hassan al-Basri dijo, el Corán se reveló para que para que se actúe sobre ello. O sea, el Corán es para que lo practiquemos y lo ejerzamos, ¿no? Pero en cambio la gente tomó su recitación como si fuera la obra, ¿no? Entonces mucha gente, los Corán están más entonando el Corán y recitando el Corán y son puros recitadores, pero nadie se pelean por los estilos. Fíjate que esto lo escribió hace 900 años y ahora pues tenemos donde quiera aprendes y lo tiene como música de fondo el Corán. Y qué bonito recita aquel, qué bonito recita aquella y haz aquella, porque ahora ya hay aquellas. y pues así lo tenemos ya como música de fondo. Contemplamos poco el Corán. Y no actuamos sobre ello. La gran mayoría de los que memorizan el Corán, la gran mayoría ni siquiera entienden lo que recitan, ¿no? O sea, memorizan el Corán y no entienden lo que están recitando. Y pocos contemplan realmente el significado, pocos ven el tafsir, el entendimiento de los versos y tratan de actuar sobre ello. Bueno, eso lo dice sobre los Qurá y dice varias cosas, ¿no? Y hay diferentes prácticas que hacen y nosotros tenemos prácticas parecidas cuando que los traen para recitar cierta cosa y para mira, aquí dice el Imam Shafi, aquí cita una cosa del Imam Shafi. Imam Shafi, en la época de Imam Shafi, que Ibn Jauzi fue pues, casi 200 años, no, fue casi 300, 400 años después del Imam Shafi. O sea, el Imam Shafi fue de finales del siglo VIII, principios del siglo IX, y el Imam Ibn Jauzi fue del siglo XII, entrado apenas, o sea, murió en 1200, entonces murió iniciando el siglo XIII. O sea, siempre les recuerdo, o sea, yo siempre uso las fechas que usamos como occidentales, ¿no? Para que ubiquemos también. Es importante. Y pues hay que recordar que la Hijra pues fue en el 620 para que tengamos una idea, ¿no? El séptimo siglo entonces ahí es donde empezó prácticamente todo, ¿no? Bueno, Ibn Jauzi dice, bueno, el Imam Shafi se refiere a las prácticas que usaban en su tiempo. Usaban ciertos ritmos, ciertas variantes en los ritmos. Pero hoy en día, dice el Ibn Jauzi, hace 900 años, los recitadores usan música como regla, usan reglas musicales. Y entre más se acerca la recitación al cantar, más desagradable para los que siguen la sunna se vuelven estas acciones. Y se vuelve excesivo al punto
de tomar el Corán más allá por que el objetivo del mismo Corán. Y esto está prohibido. Ibn Jauzi, yo no lo estoy diciendo, lo dice Ibn Jauzi. Bueno, ya ahí se mete con los recitadores. Bueno, luego se mete a hablar con la gente del hadith, Ashabul hadith, la gente del hadith. Algunas gentes han dedicado todas sus vidas a adquirir el hadith, viajando de un lado a otro para verificar que las cadenas de las narraciones sean correctas. Hay dos tipos de estos. Dice, un tipo incluye aquellos interesados en preservar la Sharia, determinando las tradiciones auténticas y las no auténticas. Y debiésemos de agradecer su esfuerzo en eso. Pero sin embargo, Iblis quizá los persuada en pasar demasiado tiempo en colectar el hadith a expensas de de hacer sus obligaciones y aprender lo que debiesen de aprender y aprender los significados del hadith, ¿no? Esto es lo que está diciendo Ibn Jauzi. O sea, Ibn Jauzi dice, un tipo de la gente del hadith, o sea, pasan muchísimo tiempo buscando el hadith y poco tiempo en tratando de entender el significado. Obviamente esto no. Pero si alguien dice, subhanallah, es que ahí fue mi mente y él ya lo aclara, ¿no? Porque yo estoy diciendo ahí. Pero si alguien dice que muchos de los salaf hacían esto, como Yahya bin Ma'in, como Ibn al-Madini, como al-Bukhari, como Muslim, nosotros decimos que estos individuos fueron capaces de reconciliar entre adquirir el conocimiento y adquirir el hadith. Porque si ya le entendí por dónde va, subhanallah. Porque en esas épocas todavía las cadenas de narración no eran tan grandes. Porque él está hablando ya de sus épocas. En el siglo XII todavía seguía esta costumbre de colectar hadith. Entonces tenían sus narradores ya hasta sus fechas. Subhanallah. Ya estando los grandes hadith, pero seguían, porque hay que entender, hay que estudiar el hadith y ver que hay diferentes etapas de los grandes muhaddithin, ¿no? O sea, está el Imam Ahmed, está Bukhari, luego están sus estudiantes, luego está al-Hakim, y así van, ¿no? Ya hasta llegar casi a las épocas pues seguían en las épocas de Ibn Jauzi. Seguían las épocas de Ibn Jauzi. Entonces dice, bueno, Bukhari y los grandes, pues primero sus cadenas eran cortas y no perdían tanto tiempo en tantas cadenas tan larguísimas, y hicieron un gran labor en ello. Y pues no eran tanto las cadenas de transmisión. Entonces, pues era posible que hicieran sus grandes colecciones y que en sus vidas acomodaran tanto el conocimiento, el encontrar el conocimiento, como el encontrar el hadith. Y yo añado aquí que Imam Bukhari, pues es obvio, porque hay quienes dicen y quieren, y muchos así ven a Bukhari y a Muslim, pues son los compiladores y mashallah y saben compilar. No. Eran grandísimos sabios del Islam. Eran grandes sabios del Islam. No eran cualquier compilador. No eran solamente compiladores. Sus libros eran mujtahidin. Eran gente increíbles. No solamente en fiqh, sino en akida. Imam Bukhari estaba en otro nivel, ¿no? En otro nivel, subhanallah. En su entendimiento. Y más encima que muchos de los grandes.
de los grandes fukajá, de los que siempre halagan. Ok, pero no voy a entrar a dar nombres. La prueba es de que, o sea, con la fitna, el Imam Ahmed, por ejemplo, por eso el Imam Ahmed es el imam de Ahl Sunnah wal Jamaat, porque él sí se sostuvo y defendió la akida y la creencia, mientras que algunos líderes de algunos madhabs de esa época, pues estaban con los Mu'tazila y se quedaron callados. Bueno, está hablando de un tipo dice, para no, fíjate que yo me adelanté y estoy diciendo lo que él está, lo que él, o sea, dice. El Ibn Jawzi dice, las cadenas de las narraciones de nuestros tiempos se han vuelto demasiado largas y los libros publicados de hadith son demasiados grandes. Así que se vuelve muy raro encontrar a alguien capaz de acomodar ambos conocimientos. Vemos que mucha de la gente de los escolares de hadith pasan 50 años adquiriendo y compilando hadith, pero no conocen el significado de los hadith, y si algo sucede con ellos mientras hacen el salat, no saben cómo tendrían que buscar asistencia de estudiantes de fiqh. Ok, espero que eso haya quedado claro. Y pues obviamente eso no era el caso de los grandes. Si ellos eran de los grandes fuqahá también. Inshallah me gustaría estudiar Bukhari para que podamos ver el nivel de comprensión de fe que tenía Bukhari. O sea, su compilación de los hadith son fatawas en sí, ¿no? Su compilación de muchos de los capítulos, los libros de Etisam, de Athar al-Ahad, o sea, resuelve todo con los hadith, para no meterse en la gran polémica de la época del Imam Bukhari, resuelve todo con Qala Allah wa Qala Rasul. Allah, lo que Allah dice, porque cita también a Allah subhanahu wa ta'ala en muchos capítulos, y mete los puros hadith auténticos para comprobar las posturas que él pone, ¿no? O sea, él pone una hipótesis en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el argumento de aquellos que que nomás puedes seguir el hadith al mutawatir, era un argumento en los tiempos de Bukhari. Entonces pone un capítulo, un libro de los 97 de Bukhari, es por qué debemos de seguir la narración de un solo, ¿no? Y pone todos los hadith donde tomaban el conocimiento los sahaba de una sola narración. Ok, pero aquí decía que había dos, ¿no? Entonces me voy a adelantar. Dice, el segundo tipo incluye aquellos que no tienen interés en determinar si la tradición es auténtica o no auténtica. Este es un problema que tenemos hoy. O sea, hay gente que dice, no, bueno, si se trata de fawaid, si se trata de beneficios, no importa que el hadith sea débil. Cuando grandes ulema, como el que Yahya bin Ma'in dijo, que era de los grandes maestros de maestros, decía que tratar de darle vida a un hadith débil es como tratar de levantar a un muerto y decirle que camine. O sea, no puedes usar un hadith débil. Y eso es el problema de muchos grupos en sus libros. Y específico otra vez, porque esto tenemos en México pero pues el Jamaat Tabligh tiene sus libros, y en sus libros hay muchísimos hadith, muchísimos hadith. Está infestado sus libros o sea, el libro de Tabligh y Nisab, Fadail Amal. Estos libros están llenos de hadith, algunos fabricados y otros muy débiles. Y dicen, es que es puro faida, es para promover, es para
el tarjib es para fomentar que uno no haga o haga buenas obras, porque de acuerdo a su ulema de Dioband, de Darul Ulum, esto es permitido, porque de acuerdo a los ulema de ellos, y de ahí se van. Este, pero en términos generales este es un gran problema. Y aquí el Ibn Jauzi lo está señalando. O sea, Ibn Jauzi sí era más cuidadoso que la gente antes que él. O sea, que la gente de los escolares de su época, o sea, recuerden, él murió casi el mismo año que Al-Ghazali. O sea, él nació el mismo año que prácticamente la misma época que Al-Ghazali murió. Y Al-Ghazali promovía todas estas ideas de, o sea, él ni siquiera revisaba los hadith, o sea, Al-Ghazali, o sea, esto, si lo vemos, los al Imam Dahabi, lo que ha dicho el Imam Ascalani, los grandes, este, eh, los grandes de su misma escuela, ¿no? Eh, dice que no era una autoridad en hadith, ¿no? De hecho, hay hadith que ni siquiera tienen cadena de transmisión en el Ihya Ulumuddin, que ni siquiera tienen cadena de transmisión, la gente no sabe de dónde lo sacó. O sea, hay hadith que empezaron y terminaron con Al-Ghazali, o sea, nadie sabe de dónde sacó ese, o sea, nadie más los había escuchado, de los grandes. Y yo me acuerdo, o sea, yo al estudiar sus libros, encontré por ahí, estaba hablando de la importancia del aql, de toda esta idea del kalam realmente, de que primero está el aql, y fue al punto en mencionar un hadith que dice que lo primero que Allah creó fue el aql. O sea, dice, pero este hadith no tiene cadena de transmisión. O sea, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó nomás para comprobar su hipótesis, porque él era gente del trivium, de la retórica y de la lógica y de la gramática, o sea, todo esto. Y pues, y aparte él añadió todas las cuestiones del iham y que le dieron pie a que gente como Ibn Arabi se fuera, tomara vuelo y sacara sus fotojatos mequilla y sacara todas estas ideas que se volvieron panteístas, ¿no? Que filosofía parecida a la de Spinoza, contaminando la umma tremendamente, y así llegan, porque ya le dicen el Sheikh al-Akbar a Ibn Arabi, y nomás citan puras historietas, puros cuentos de hadas, cuentos así místicos y de gente, y ahí entran a otro ramo, donde el Shaitán se mete y él tiene un capítulo sobre esto. El capítulo 11 si no me equivoco, es sobre el sufismo en general, y cómo, o sea, dedica más tiempo a hablar del sufismo y de los problemas, cómo se mete el Shaitán al sufismo. Pero bueno, el primer tipo es de que con cómo se mete la gente del hadith, y falta porque yo quiero llegar a un punto que hoy nos afecta, pero ahí vamos. O sea, él está mencionando dos tipos de Shaitán, se mete por dos lados. Uno, esto es Ibn Jauzi, hermanos, yo no soy yo, aunque estoy completamente de acuerdo, pero dice, se mete por, y Ibn Jauzi este era mainstream, ¿no? O sea, era el musulmán famoso, popular, era el show, ¿ok? No era de los gurabás sufriendo por apegarse a la sunna, ¿no? Sino era famoso en su época, era gran retórica, estaba pegado al gobierno, era famoso, daba jutbas donde quisiera, entraba a las bibliotecas como donde quisiera, era bien recibido, pero pues estaba pegado, pues alhamdulillah, la umma en esa época no estaba tan grave, pero sí había mucha gente de esto, ¿no? O sea, había muchos grupos, había mucha gente que inventaban en la religión. Y ese es un tipo de, o sea, dice que la gente, ¿cómo se mete con la gente del hadith? Dice, bueno, uno, porque gastaban muchísimo tiempo, porque ya aún en la época seguían compilando hadith, o sea, seguían con la tradición de hacer libros de hadith y con la tradición de seguir las cadenas de transmisión, entonces se hacían gigantescos los libros de hadith, porque ya las cadenas eran ya pues imagínate cuántas generaciones. Si en Bukhari generalmente tiene 4 o 5 cadenas de transmisión, 4 o 5 generaciones a cómo se compila, ok, y el Imam Bukhari estaba
en el finales del siglo VIII, ¿no? Eh, entonces, pues el otro, Ibn Jauzi, está escribiendo esto, finales del siglo XI, o sea, casi 400 años después, ¿no? Entonces, ¿cuántas generaciones hay? Son casi tres por cada 100 años, ¿no? Entonces estás hablando de un chorro de gente, o sea, como 12, ¿no? 12 o más cadenas, y cada cadena tiene, entonces, imagínate, todo el repertorio de cadenas de transmisión. Entonces, el primer punto es de que perdía muchísimo tiempo, pasaban 50 años, como dice, colectando todos estos hadith y sin entender el hadith, pues no tienen tiempo, pues están memorizando tantas cadenas y las biografías, y es que, entonces, ese es uno. Y segundo, se mete por otro lado el shaitán, o sea, que no se ponen a verificar el hadith. Y recordemos que Ibn Jauzi tiene un famoso libro que se llama Al-Mawdu'at o Al-Mawdu', que es se dedicó a hacer un libro compilando todos los hadith fabricados, que él consideraba fabricados. Se critica un poco su metodología por los grandes del hadith, tiene detalles, Dahabi menciona algunas cosas, pero, o sea, la ciencia la tenía, pero no era tan especialista en el hadith, de acuerdo a algunos, ¿okay? Su metodología no era tan, o sea, no siguieron la metodología, por ejemplo, de Bukhari, sino de lo que yo recuerdo haber leído, es de que se fijaba más en el texto, ¿okay? Y consideraba muchísimo el texto. Pero obviamente aquí dice que el shaitán se mete en que no logran determinar si los hadith son auténticos o no, ¿no? Y que no tienen interés. Entonces hay gente que le colecta hadith, todo tipo de hadith, y no checan eso. Y dice que hay estudiantes, por ejemplo, en Bagdad, y aquí escribe toda una sección sobre este punto. Ahora, dentro de la gente del hadith, esa es la primera sección. O sea, hay dos cosas que dentro de la, o sea, hagan apunte aquí. Primero, que se mete por dos lados el shaitán. Uno, que pierden mucho tiempo. Y esto es muy cierto, hermanos. O sea, pasamos mucho tiempo, los estudiantes de conocimiento pasan mucho tiempo luego en cosas que son triviales. Pasan mucho tiempo estudiando cosas y pierden mucho tiempo estudiando cosas que son triviales, que en sus lugares no, cuando regresan a sus países y demás, esas ciencias no les van a servir de mucho, ¿no? O sea, pierden mucho con cuestiones triviales. Luego, y no se fijan mucho la gente del hadith pierde mucho tiempo en trivialidad y no se dedican o sea, por ahí se puede meter el shaitán, no verificar si son auténticos o no las narraciones. Ahora también dice, en otro lado, Iblis se mete con la gente del hadith, con los entusiastas del hadith, porque se meten en la cuestión del jarh wa ta'dil. El jarh wa ta'dil es una ciencia muy interesante. O sea, es lo que empezaron los grandes del hadith. Y es una ciencia delicada de la que hablaron con mucho detenimiento los grandes como Bukhari, como Imam Ahmed, Imam Shafi. Y es Imam Malik también habló del jarh wa ta'dil. Y es al jarh, por motivos del hadith y la conservación del hadith, jarh significa exponer. O sea, exponían a ciertos individuos y metían notas sobre ciertos individuos diciendo, bueno, es que su memoria le falla tantito, o de plano, su carácter, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el famoso caso de la persona que tenía un asno, ¿no? O sea, Imam Bukhari fue y lo visitó porque le habían dicho que fulán conocía hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue con él, y mientras él estaba con Bukhari, puso comida, hizo la finta como si tuviera comida en su camisón,
y trató de llamar al asno para que viniera haciéndole la finta que tenía comida. Y dijo Bukhari, bueno, pues es que si le miente al caballo o al asno, pues, o sea, no es de confiar, ¿no? Y así hay varios ejemplos pero dice la gente, ese es el jarh, y el ta'dil es lo contrario, es como decir, ese es el bueno, hay que tomar de él el hadith, ¿no? Entonces, y este es un problema de la actualidad. Es muy interesante esto y que se ha filtrado a la dawa islámica. Dice Ibn Jawzi, dice que el jarh wa ta'dil se usaba mucho por los escolares del pasado y él hablando del pasado, estamos hablando, él escribió eso hace 900 años, ¿va? Y está hablando de las generaciones que le llegan a él, o sea, de las primeras generaciones, pues usaba mucho el jarh wa ta'dil. La prueba de que estas gentes han tenido algunas malas intenciones es de que no critican a sus maestros. Subhanallah. ¿A quién se parecen hoy? O sea, este es Ibn Jawzi hablando, ¿no? Dice, la prueba de que estas gentes tienen malas intenciones es de que critican a todos menos a sus maestros. Los escolares del principio, los grandes, no eran así. Por ejemplo, Ali ibn al-Madani narraba de su papá tradiciones y luego decía, sin embargo, mi sheikh, mi padre, no es tan confiable. ¿Ok? Al-Muhasibi, un gran escolar del pasado, decía sobre hablar mal a las espaldas de la gente, dice, tengan cuidado con esto. O sea, obviamente que hablar mal a las espaldas de la gente es haram, eso es fundamento islámico, todos lo debemos de saber y conocer, ¿verdad? Pero en cuestiones de la preservación de la cadena de transmisión del hadith y de mantener la autenticidad del hadith y de verificar que el hadith sea auténtico, esta ciencia se aplicaba en las biografías que van acompañados de los libros de hadith. Porque todos los libros, el Jami' al-Saghir, el gran libro de hadith del Imam Bukhari, va acompañado de Ilm al-Rijal, de los hadith, de Ilm al-Rijal, el conocimiento de los Rijal, de los transmisores del hadith, de la gente en la cadena. Entonces hay una serie de biografías. O tenemos miles de datos biográficos de miles de individuos que están en las cadenas de transmisión, cuando menos en las primeras 4 generaciones, del profeta sallallahu alaihi wasallam a la generación donde se compila el hadith. Espero que me explique. Entonces, en esta ciencia de compilar el hadith, que hay muchos aspectos, es una ciencia y algo muy particular de la nación musulmana, en esta ciencia pues va el jarh wa ta'dil a esa ciencia aplicada, porque para conservar el hadith. Pero hay quienes aprovechaban esto y empezaban a atacar a cualquier fulano, ¿no? O sea, entonces dice al-Muhasibi, dice, hay que tener cuidado porque es una mal desventaja. O sea, la gente trata de ganar ventaja con este mal camino, diciendo, bueno, es que a ese sheikh que está repartiendo hadith o que sabe hadith en tal círculo, en tal lugar, ese no es bueno, no es confiable, mejor vengan a estudiar aquí con este. Y así era, se competido, ¿no? Y eso pasa hoy, hermanos. Y dice, ¿qué pensarías, dice al-Muhasibi, qué pensarías que algo que te arrancaría completamente de tus bendiciones y que se lo dé a tus oponentes? Dice, en el día del juicio no habrá comercio con dinero, sino habrá comercio con las obras, con las cosas que tengas, ya hablamos de esto. Es un proceso, el Yom al-Hisab, cuando te salga a quien le debes dinero y no
vas a pagar con dinero, vas a pagar con las acciones. Debes de tener cuidado con esto y asegurarte de que tengas bien tus fuentes, porque, porque el hablar a espaldas de gente es algo que hacen la gente, que hacen los ignorantes. Y generalmente su fuente, o sea, lo que los motiva a hacer esto es envidia y recelo. Y pues, o sea, estamos aquí hablando cómo se mete con los escolares del Hadith. No hablamos cómo se mete con el Qur'an. Vamos a meternos a otros temas, a ver cuánto tiempo tengo, porque, a ver, son. Uy, ya llevo casi una hora, subhanallah, ya se alargó muchísimo eso. Pues voy a tratar de terminar con lo del Hadith, que hay mucho del tema, y luego hablamos del Fuqaha y de otras ramas de la ciencia islámica, como el Shaitán hace talbiz, hace engaño, cómo se mete a las puertas de todos, o sea, nadie se escapa. Este libro se trata de esto, abarca todos los temas, cómo tratar de, o sea, al conocer cómo se puede meter el shaitán, pues tratar de volverte hermético y protegerte contra el shaitán. Pero aquí hay algo, bueno, bueno, ese es cómo se mete. Luego aquí tengo ya varias cosas subrayadas de cómo se mete con los fuqaha, pero lo voy a dejar esto para mañana, inshallah. Este, y bueno, nomás para concluir, tenemos este problema entre los que dan dawa hoy. Este es muy común, ¿no? Que dicen, o sea, hacen jarh o tadil entre ellos, o sea, sacan la metodología del hadith y lo aplican a la dawa, ¿no? Hay uno que da dawa, por ejemplo, le están haciendo jarh ahorita a Yasser Qadi, ¿no? Yasser Qadi en Estados Unidos es alguien que es del Corán y de Sunna en términos generales, o sea, su teología es de, o sea, de la gente de la Sunna, o sea, su teología es obviamente sunni, pero es athari en base a las narraciones, ¿no? Que es y no, o sea, en opuesto al kalam. O sea, yo nunca le he visto nada a Yasser Qadi que sea del kalam o de otras sectas del Jawarij o de los Ráfidas, de los Shías, sino está basado, es sunni completamente, apegado y ubica las innovaciones, o sea, es de la sunna, gente de la sunna, y este, se apega a las narraciones. Pero otras personas que no son populares, pues siempre lo están atacando. Están diciendo, no, es que dijo, agarran cualquier cosita que dijo para tratar de, de desacreditarlo. Cuando no son las formas, porque, o sea, si esta persona y otros, o sea, siempre atacan a los populares. Pero pues hay que tener cuidado, porque si los populares están llegando a las masas, pues cuando menos están educando, porque si tumbas a los populares, entonces con qué se quedan las masas, ¿no? Y las masas no se instruyen en lo más mínimo, si de por sí la ignorancia es bruta. Inshallah, entonces hay que tener cautela con estas situaciones. Bueno, pues subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah, mañana seguimos con el otro capítulo. Continuamos con el capítulo 7, vemos el 8, 10 y a lo mejor mañana trato de terminar todo de un jalón. Y los dejo como aperitivo, ya vimos algunos temas del libro, temas centrales, inshallah. Y inshallah después de Ramadán quiero ya empezar con otros libros. Estoy viendo entre varios, he visto varias opciones para el próximo libro que vamos a ver. Y inshallah Allah me permita continuar viendo libros clásicos que han influido sobre los musulmanes a través de los años, libros que estén dentro del entendimiento correcto del Islam, ¿no? Y voy a también meterme, quiero ver, estoy ahorita entre los días que estoy viendo el libro de Mawardi, que es un libro escrito en el siglo XI, XII, sobre, que es como un consejo que le dan
al líder de los musulmanes, al califa de los musulmanes, de cómo cosas que debiese de gobernar. Entonces, como que un libro, un primer libro, bueno, no es un primer libro, porque ya tenemos los libros de hadith, o sea, hay muchas tradiciones del mismo profeta sallallahu alaihi wasallam de gobernancia, ¿no? Entonces voy a meterme al tema, he estado hablando de temas de la gobernancia, que es un tema importante porque es parte del paquete, que los musulmanes ya debemos, y repito una otra vez, tenemos que entender nuestro aparato social, nuestro sistema islámico, entenderlo como de acuerdo a los fundamentos, y también tenemos que entender el aparato que, que se ha desarrollado desde la ilustración, el aparato que ha llenado en muchos casos un vacío que ya no permite que la religión entre a esos huecos. Esto se ha llenado ahí y entonces ya no hay entrada, y por eso pues mucho, y los musulmanes, la gran mayoría no se da cuenta, pero la gente que estudia el Islam pues nos damos cuenta que nos han vendido gato por liebre, ¿no? Y que hay grandes cosas del Islam a nivel social, a nivel gobierno, a nivel económico, que no estaríamos pasando por los problemas que pasamos hoy en día, porque está en crisis el sistema de la ilustración. Y pues no estaríamos pasando por esas crisis si tuviéramos elementos islámicos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.